¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Soy Carolina Aquilano y estoy aquí compartiendo mi experiencia, mi sabiduría canalizada en pos de estos tiempos que todos estamos viviendo, tan convulsos, tan desorientativos por momentos, y tratando de traer un poquito de claridad y conciencia a esos procesos, ya que siento desde lo más profundo que de eso se trata, traer conciencia a los procesos. De este modo, hoy vamos a hablar de cómo ascender. La pregunta del momento, ¿cómo ascender? ¿Cuál es la dirección que toma el alma? ¿Por qué se habla tanto en estos tiempos de ese tema? ¿Hay requisitos? ¿No hay requisitos? ¿Ascendemos todos? ¿Ascienden algunos? ¿Hay elegidos? ¿Hay que elegirse? ¿Sí? Todo eso vamos a estar viendo un poquito hoy, entendiendo que todo esto incluye un montón. Esto es un acercamiento porque, como digo yo, todo lo que está vinculado con el alma específicamente y con la conciencia, son temas que uno puede traer disparadores para que algo se encienda adentro tuyo, pero todo lo que realmente tiene que acontecer no es algo que yo pueda escribir o hacer un manual, sino más bien la experiencia, el abrirme al sentir. Lo hemos hablado en algunos videos con respecto a la conciencia, justamente, que la conciencia se expande a través de la percepción, de la vivencia. Entonces, está en mí a abrirme a nuevas experiencias, guiada, no alocado, pruebo todo. No, es guiarme por el alma, por el sentir, por esa intuición, por esa sabiduría interna que yace en vos, que tiene una claridad increíble, que te conoce como nadie, que conoce todo tu recorrido, y cuando uno se deja guiar por estas soluciones que parecen medias locas o ideas que por lo general rompen la estructura de lo que tenemos en la sociedad, nos agarra taquicardia, ¿no? ¿Cómo voy a dejar esto? Y no puedo dejar el trabajo, y de qué voy a vivir, y cosas por el estilo, empiezan a surgir en nosotros. Y está bien que así suceda, porque es el lugar en el que hemos estado cómodos durante mucho tiempo, durante muchas encarnaciones, y ahora que nos dicen, bueno, llegó el momento de moverse, es como que casi que ni me acuerdo cómo era. Y es ahí donde, sin lugar a duda, esa voz que está dentro tuyo es la que tiene las respuestas para vos. Como siempre digo, en mi caso, yo tengo que encontrar las respuestas de Caro, y cada uno de ustedes y vos vas a tener que encontrar las respuestas que yacen adentro tuyo. Nadie, absolutamente nadie, te va a poder dar esas respuestas. Te pueden dar herramientas para que las busques, te pueden dar una guía, una especie de mapita, que es algo de lo que intento hacer yo hoy, pero las respuestas, la vivencia, el orden en que se viven, las formas en que eso se dan, son muy tuyas. Y en eso tenés que confiar en vos. Así que, bueno, respondiendo un poquito de estas preguntas, ¿sí? Como, por ejemplo, cuáles son los puntos que puedo tener para darme cuenta si mis decisiones están yendo eh, hacia la dirección del alma. Muchas veces estamos en estos momentos en situaciones complejas, y, y hay tanta información afuera también, que eso también confunde o parece turbar. Entonces se me ocurre que porque alguien dijo una cosa, yo tengo que ir por ahí. Y como les decía, las formas y todo eso yacen adentro tuyo. Así que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ascender, la parte, en realidad la integridad que asciende de nosotros, es el alma, ¿sí?
el cuerpo y todos los demás, las demás partes energéticas acompañan al alma. El cuerpo que tenemos es un cuerpo maravilloso que se va a adaptar y que ya ha sido codificado para la ascensión cuando el alma ingresó a este plano universal, este universo material, a este plano de materia, a este universo de materia, pero la que realmente va a ascender es el alma, porque es el alma, ese ser tan infinito, tan etérico, tan intangible, la que decidió, la que eligió descender hasta llegar a esta densidad de la materia en la 3D, para allí volver a elevarse y a hacer este camino ascensional. Fue el alma la que eligió, a mi gata ahí pidiendo entrar, fue el alma la que eligió ese camino. Entonces es el alma la que asciende, y es por eso que es tan importante guiarte por esa información interna que tenés, porque es realmente la que tiene la validez, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ascender, tendríamos que tener en claro, ¿no?, qué implica, qué significa, si vamos al diccionario, ascender. Si vamos al diccionario, yo me anoté por acá, que ascender es ir de un lugar a otro más alto, llegar a determinada cantidad, por ejemplo, ascendió a, a 10 escalones o ascendió a tal categoría, ¿sí? Y etimológicamente, si uno busca la etimología de esta palabra, de ascender, trae, miren qué bonito, trae implicada la palabra brincar, salto. Por eso, en estos tiempos ascensionales, también está vinculado, desde un concepto más de la física, al salto cuántico. Siempre digo que en realidad todos estamos hablando de lo mismo, nada más que en diferentes idiomas, y está en nosotros entender, no discriminarnos o no separarnos, sino entender que cada uno a veces lo entiende en su lenguaje. Entonces, bueno, esto me pareció realmente muy bonito, encontrar esta etimología de la palabra brincar, de la palabra salto, porque realmente remite a que todos estamos hablando el mismo idioma. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que siempre que hay una ascensión, un ascenso, suele haber, por lo general de una manera o de otra, determinados requisitos. Es decir, si yo estoy en un trabajo, por ejemplo, se requiere que tenga determinada cantidad de experiencia, que haya cumplido determinada cantidad de años en una tarea, determinada, por ejemplo, cantidad de saltos o de vuelos en las personas que hacen paracaidismo o las que hacen aviación, se requiere para ir saltando de categoría. En un boxeador también se requiere determinada cantidad de peso para subir de categoría. Todo ese tipo de cuestiones siempre está marcado, siempre hay algo que se cuantifica o que se mide, por llamarlo de alguna manera, que nos va a marcar cuál es ese punto de quiebre del paso de un estado a otro, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la ascensión de nuestra alma, en un universo como el que estamos, en una lectura donde todo lo podemos leer a través de la vibración, sin lugar a duda, uno de los ejes para poder ascender es elevar la vibración. Ahora, ¿qué sucede en este punto? Como hablábamos ya en el humano de quinta dimensión, en el video de humano de quinta dimensión, que si querés te lo dejo al final de las pantallas para que lo puedas ir a ver. Si ves este video del humano de quinta dimensión, yo ahí aclaro justamente que a nivel vibracional, todo el planeta, la Tierra, la raza, las personas, están vibrando diferente y se empiezan a desarrollar potencialidades en todos, en absolutamente todos, un poco más despacio, un poco más rápido,
Pero lo que va a marcar la diferencia del humano de quinta dimensión con un humano de 3D evolucionado, es la conciencia y la voluntad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago consciente ese proceso y pongo mi voluntad allí, pongo mi atención, pongo mi energía, pongo mi intención álmica, eso se potencia, eso se lleva a otro nivel, traspasa un techo que el humano de tercera dimensión evolucionado no puede hacer. Entonces, como para ascender se requiere determinado nivel de vibración, se requiere indefectiblemente que a eso yo lo haga en conciencia y por voluntad, porque esos dos requisitos, esas dos instancias, son las que van a potenciar ese proceso vibratorio ya natural que está sucediendo para que yo pueda hacer justamente el salto. No es algo que va subiendo uniforme en el planeta y todo, sino que voy a dar el salto. ¿Por qué? Porque pongo conciencia, porque pongo voluntad. Son los ingredientes que se necesitan para dar el salto, para llegar a ese nivel vibratorio, a esa condición que me permita la ascensión. ¿Sí? Yo anoté por lo menos 7 puntos así bien claves que me parece tener en cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta, en este caso de la conciencia, que algo está aconteciendo en mí, que algo está sucediendo, que puede ser a nivel biológico, que puede ser a nivel perceptivo, en vez de simplemente, como digo yo, sorprendernos o decir, uy, mirá qué lindo, ¿no? Qué bueno que está esto, me lo apropio, entiendo que eso forma parte de quién soy. Cuando hago eso, cuando me hago consciente, cuando intento ver y detenerme en qué pasa en mí cuando está sucediendo eso, y decido ponerle voluntad y alimentar esa parte mía, es cuando yo voy haciendo conciencia y voy elevando esta vibración, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se perciban en esto que es como una guía, como un mapita, este video, cuando ustedes se perciban que están con alguna manifestación nueva, que saben que están diferentes, que eso no era así y que ahora estoy distinta en esto, estoy distinto en aquello, antes no me pasaba esto y ahora sí, y mirá, tiene eficacia, hay que poner su atención ahí, intentar ir más allá, buscar colaboración de gente que los pueda guiar con respecto a eso que les está pasando, y de esa manera potenciar eso que ya está ahí, traen ustedes. El otro punto que también considero que es fundamental en esta dirección que va teniendo el alma en el plano ascensional, es la decisión. Creo que también lo hemos hablado en otros lives y en otros videos, la decisión, sin lugar a duda, de morir a quienes éramos, a quien creíamos ser, a la ilusión, porque de a poco, y a medida que este 2023 siga avanzando, eso va a ser cada vez mucho más intenso, el darnos cuenta de que nada era como pensábamos. Con el correr de los años, en este 2023, este 2024, 2025, así, eso va a ir siendo cada vez más claro. Y entonces vamos a tener que decidir morir a quien creíamos que éramos. Y eso implica mucho porque, como suelo mencionar, ya no se trata de abandonar solamente aquello que me era incómodo, que estaba mal, que me daba cuenta que tenía que cambiarlo, que iba poniendo voluntad para poder pulirme, para ir templando esa parte de mi ser, para ir alineándola cada vez más con la vibración de mi alma, sino que también voy a tener que soltar cosas que creía sumamente buenas, que creía que eran lo correcto, ¿sí?
Y ahí, esa parte se torna un poquito más difícil, porque en el fondo vos decís, pero si esto está bien, ¿por qué tengo que cambiarlo? Si esto funcionaba. Y eso es una decisión. Y va a llegar un punto, en un nivel vibratorio, eh, a cada uno en su instancia, en su recorrido álmico, en el tipo de salto que venga a dar. No todos los seres de este planeta que resuenan con el salto cuántico, vienen a transitar el mismo salto. Como digo yo, habrá almas que este es su primer salto cuántico, su primera instancia ascensional tal vez. Pero algunos de nosotros, en mi caso al menos, ya hemos acontecido otros saltos cuánticos, ya hemos, en mi caso, acompañado razas estelares en los procesos ascensionales. Entonces, el desafío que a mí me toca es distinto al de otros, y estoy seguro que hay una cantidad de seres en este planeta que están en la misma condición mía, y otros que están en diferentes condiciones, y no es que hay dos carriles, hay un montón. Entonces, también, llegado el caso, y habiendo llegado a determinada vibración, elevación de conciencia y ampliación de conciencia, se nos va a pedir esta renuncia total a quienes éramos hasta ese momento. Y también está la posibilidad, ¿sí?, de quedarnos un rato más en este plano, con un cuerpo 5D, con una conciencia de quinta dimensión, colaborando con otros seres, o partir en un camino 100% ascensional a otra instancia. Pero tenemos que entender que todos los desapegos que estamos viviendo actualmente, todas las caídas de estructuras, todas las cuestiones desvinculativas que están pasando, todas las caídas de nuestras creencias, todo esto de lo que hablamos, es justamente un entrenamiento en el que estamos yendo pasito a pasito, cuando lleguemos a esa instancia en la que ese pedido de desapego va a ser mucho más rotundo. Entonces, es para tenerlo en cuenta, es para entender que cada momento o instancia de desapego que estoy viviendo, intentar sentir cómo la vivo, qué acontece en mí, si hay cierta resistencia, si me enojo, si más allá de que duele, porque los duelos están, a medida que estamos intentando cultivar lo que yo denomino la emoción universal, que es una emoción mucho más templada, que es una emoción mucho más estable, en donde la alegría y la tristeza no se manifiestan en una risa y en un llanto, sino que uno es como que continúa en un estado neutro, sin que eso implique que no signifique que no sienta, sino que la templanza que hay adentro, que se cultiva, es mucho mayor, y eso sobrepasa esa expresión de dualidad como puede ser el llanto y la tristeza, el llanto y la risa. Entonces, ver cómo acontezco yo mis duelos puede ir mostrándome también cómo puedo ir forjando yo mi templanza, mi ánimo, mi carácter, mi predisposición, mi apertura de conciencia en estos pasos ascensionales, porque sin lugar a duda eso en un momento determinado va a ser crucial. Y está bueno que seamos de vuelta conscientes de este proceso para poder llevarlo a otro nivel. Otro de los puntos que también sé que machaco, parezco un reloj descompuesto, parezco un tocadisco ahí roto que quedó tildado en la misma parte de la canción, pero es que es así, ¿no? Es como digo, no seamos tercos, porque hay enseñanzas que están hace miles y miles de años, como el conócete a ti mismo, y todavía estamos ahí esperando a ver si podemos rendir esa materia porque no nos sale. Entonces, sé que hago mucho y machaco mucho en esto. Bueno,
anterior también de la voluntad, de traer conciencia a los procesos, pero otro de los puntos fundamentales es la integridad y la coherencia, digamos, que están unidas. Es decir, para poder ascender, yo tengo que ser un ser íntegro, en donde mi corporalidad, donde mi cuerpo mental, donde mi cuerpo emocional, donde mi alma, donde mis diferentes cuerpos energéticos, donde mi vínculo con la tierra, donde todo esté en integridad, en una misma vibración, en una misma sintonía, siendo uno, ¿sí? No es que a esto lo tengo bajito, esto lo tengo alto, no, eso se tiene que ir amalgamando y creando una unidad en nosotros, siendo unos. Entonces, de vuelta, ponernos a ejercitar la coherencia es fundamental porque es el ingrediente clave de la integridad. Entonces, a veces uno piensa, no, yo sí soy recoherente, pero en el fondo está viviendo bajo el término de algunas estructuras y rezando o cultivándose en técnicas que te piden lo contrario en algún punto. Es decir, cuando uno se adecua, no sé, una tontera, pero a una moda, ¿sí? A lo que es viral, ¿no? Lo que está viral en TikTok, a cuestiones de, no sé, de servidumbre, de hacer lo que me piden, y bueno, sí, pero es que si no, viste, te echan del trabajo, es que si vos expresás lo que querés o lo que sos, te cuestionan, y entonces uno se calla, y se ríe de los chistes del otro, y aunque no resuenen en uno, y eso lo hacemos cotidianamente en mil cosas, en mil cosas. Siento que ya no resueno con mis amigos de la infancia, y bueno, pero ¿cómo le voy a decir que no? Son buenos, si yo no me hicieron nada, si yo no me peleé, pero me aburro ya en las charlas, pero sigo yendo, y me sigo quedando, y me sigo aburriendo, y sigo estirando determinadas cuestiones cuando tal vez podría estar poniendo esa energía en cultivar lo nuevo en mí. Y eso tampoco implica que me tenga que pelear con la otra persona, que tenga que tener un juicio sobre la otra persona, de pobres que están dormidos. ¿Qué importa si están dormidos? Si a esa persona le toca dormir o quiere despertarse más tarde, como muchos cuando van al trabajo, se despiertan 5 minutos antes, se visten, agarran un café y se van, y otras personas requieren 1 o 2 horas antes levantarse, ¿quién te dice a vos que sos el mandamás que podés mandar sobre cuál es el ritmo de despertar de cada uno? Tal vez esa persona cuando se despierte pegue un salto gigante, haga muchos escalones de golpe, y tal vez vos fuiste haciendo escalón por escalón. Entonces, no tiene que haber un juicio, no tiene que haber una urgencia, dejar que cada alma sea guiada por esa luz interna a su ritmo, a su proceso, en concordancia con su recorrido álmico. Estamos tan acostumbrados a controlar y a querer tener razón que cualquiera que no va a mi ritmo está equivocado. Y no es así. No es así. Menos en estas instancias en donde, créanme, el salto que se está dando en este momento en la Tierra no es un salto habitual, no es un salto como los que se han vivido en otras instancias planetarias, con otras razas planetarias. Es diferente desde muchos aspectos, y este multisalto, esta diversidad dimensional que Gaia permite, es magnífico, es único, es tal vez el primero en su tipo, y realmente es como estar ahí asombrados y maravillados, y tenemos que disfrutarlos. Y bueno, diciendo esto justamente de lo que es la integridad y la coherencia, lleva indefectiblemente a otro punto muy importante, que está vinculado. Cuando uno empieza a ser coherente, cuando uno empieza a sembrar coherencia cada vez más en su vida,
cuando uno va generando esta integración donde todo mi ser está en una misma sintonía, indefectiblemente un paso que tiene que empezar a surgir es la originalidad. Es decir, tu originalidad, lo que vos, la parte del fractal que vos viniste a explorar. Eso no requiere en sí mismo ni que tengas que saber una profesión determinada, ni que tengas que tener en claro tu misión y servicio, porque en realidad lo que se nos pide es que seamos. Solo eso, que seas, que fluyas, que te dejes llevar por el sentir. Solamente tienes que ser con mayúscula, con todas las letras en mayúscula. Entonces, va a salir algo que es tu originalidad y que es lo que enriquece al salto masivo de la raza. Porque el recorrido que tu alma hizo, desde que ingresó a este universo de la materia, atravesando diferentes cosmologías, atravesando diferentes dimensionalidades, llegando aquí, teniendo diversas encarnaciones y todo, te da una información única que otras almas no han atravesado. Y la confluencia de toda esa información va a dar un punto que es único en vos, que te hace esa célula única dentro del cuerpo. Entonces, ese punto, el que logres tu originalidad, simplemente siendo vos, es también un requisito de la ascensión. Por eso yo siempre bromeo de que nadie puede lograr la ascensión siendo la copia de otro. Por eso es tan importante entender que en este tiempo no hay gurúes, no hay maestros ascendidos a cargo de llevar al resto, no hay, digamos, los famosos elegidos, los encargados de, no hay maestro, el maestro eres vos, eres tú. La maestría la tienes que ejercer tú, sacar el Cristo que te habita, porque ese Cristo del ser crístico potencia el ser creador que traemos, porque nuestro ser crístico es por excelencia creador y ahí nace tu originalidad. Entonces, realmente es importante esa originalidad. No es que porque sigas en YouTube, no sé, a mí o a cualquier persona que sea o más famoso o menos famoso, o que se proclame comandante de algo, lo que sea, no impide que porque vos sigas a esa persona, o haga las técnicas que esa persona recomienda, y todo eso, vayas a ascender. Porque de vuelta, la conciencia se expande no desde la teoría, porque el alma para ascender busca esta ampliación de conciencia, que es lo que vino a buscar, no se expande en la teoría, en que yo escuché, en que yo vi, se expande en la vivencia, en lo que yo hago día a día, en esto que te digo, cómo me muevo en el trabajo, cómo con mis relaciones, en lo que como, si lo que como está en coherencia, porque si yo de repente digo, sí, no, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es mi templo, y como digo yo, no, porque ahora yo estoy totalmente empoderada en mí, y la verdad que a mí me gusta, no sé, tomarme un champán todas las noches. Y yo digo en broma, si vos estás en conexión con tu cuerpo, en algún punto te vas a tener que llegar al punto de decir, no quiero champán, porque mi cuerpo, mi biología, no necesita el champán, necesita el agua. La realidad es que para vivir lo que requiero es agua. Entonces, son todas esas incoherencias que a veces nos prendemos como en diferentes discursos de moda, y eso distrae de la comunicación con tu esencia. Y eso requiere de vuelta rompimiento de costumbres, rompimiento de diferentes cuestiones, y va a hacer que te enfrentes a tus jefes, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tu pareja, a tus amigos. No enfrentes de violencia, de pelea, sino de dar el frente, ¿no? De
de mostrarse, de dar la cara, de decir, esta soy yo, por ejemplo. O sea, decirles, miren, o sea, no sé, tal vez yo estuve en ese tiempo obrando raro, pero es que la verdad me di cuenta, no sé, que yo pienso de tal manera y me quiero ir al Congo a vivir 7 años ahí dando, no sé, servicio comunitario. Y, y puede ser un shock para quienes te rodean, pero tal vez es lo que tu alma te pide. Entonces, bueno, esa parte es la que despierta cuando yo voy obrando en coherencia, eso es lo que va a ir despertando tu originalidad. La originalidad de cada uno puede traducirse simplemente en el estar en un lugar, siendo uno, vibrando en quién es y en coherencia, ya solo eso es un servicio a la humanidad, sin que seas ni un médico, ni un sanador, ni un divulgador, ni todas esas etiquetas. No existe, el universo no entiende de esas etiquetas. Son parte de nuestra racionalidad y de la creación de esa ilusión en la que estamos. Vos tenés que ser, nada más. Y siendo vos, créeme que es el mayor aporte que podés darle a esta raza, a esta humanidad. Finalmente, también un poco, también en concordancia con lo que veníamos hablando, pero que es bien claro, es el hecho de cambiar. O sea, vamos a tener que cambiar. Y cambiar todos los días un poquito. Y a veces un gran poquito. Porque a veces los saltos o los cambios que tenemos que hacer son drásticos. A veces estamos invitados por el universo, nos resistimos y bueno, viene el empujón en algún punto, que no es en sí mismo el universo, somos nosotros mismos, nuestra alma pechando. Yo siento que cuando alguien abre una puertita de conexión hacia el interior, empiezan a producirse esas cuestiones en donde sentimos como los mega empujones y que a veces necesitamos. Como decía una colega hoy, esto que tantas veces escuchamos, somos hijos del rigor. Y particularmente yo siento que esa frase, somos hijos del rigor, en la que nos escudamos tantas veces, la damos por sentado y es como, ¿no? Mal de mucho, consuelo de tontos, no sirve esa frase. Tal vez en una época de mayor densidad energética, de oscurantismo y todo, la capacidad nuestra para poder ver, para poder percibir, para poder tener una claridad de lo que estaba pasando y todo, bloqueaba un poco nuestras percepciones, entonces llegaban los cambios realmente a raíz de empujones. Pero es tal vez lo primero que tenemos que cambiar. Que realmente, si todos somos uno, yo puedo aprender y nutrirme del otro, del prójimo, como digo yo, que ese prójimo es todo lo que me rodea. El prójimo es la naturaleza, el prójimo es el otro humano que está cerca, pero también es una mariposa, el aire que me roza. Todo eso me puede enseñar, puede despertar memorias, porque si yo realmente me conecto, por ejemplo, en la naturaleza y genero una conexión con una planta, algo de ese ser me emociona, algo de ese ser me convoca, eso puede despertar memorias, por ejemplo. No hace falta una wow sesión, también sucede de esa manera, pero requiere honesta conexión, requiere sensibilidad, abrirme a reconocerme como un ser sensible. Entonces, creo que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es que ya no es necesario ser hijos del rigor. De eso se trata la conciencia, tomar conciencia del proceso y elegir los pasos o transitar los pasos por voluntad y no porque el universo me pegó un empujón. Entonces, transitar de esa manera la ascensión se hace muchísimo más bonita, o por lo menos transitar estos momentos de cambio se hace mucho más bonito. Tal vez todos estamos atravesando
estos momentos de cambio y no todos vamos a ascender. Pero traer esa conciencia y entender que esa es la clave, y por eso suelo hacer tanto hincapié, es primordial. Es realmente parte de ese hilito primordial que nos une. Entonces, el sexto punto que podemos traer a este intento de mapita sobre cómo ascender en lo que implica la dirección del alma, lo que está buscando el alma y por qué se producen determinados procesos, es entregarme al flujo universal. Y esto es también a veces un poquito dual en algún punto, porque si algo suele caracterizar al ser humano, y nos solemos jactar de eso, es el libre albedrío. Y creo que una vez, hace muchísimos años, yo leyendo a Trigueriño, siempre había algo, desde que era chica, con el tema del libre albedrío, que a mí era como que no me dejaba tranquila, como que no me gustaba, como que había algo que faltaba, como que esa información estaba incompleta. Y no me llenaba ese concepto de libre albedrío. Hasta que una vez, leyendo un libro de Trigueriño, creo que La humanidad futura, un título así, él decía justamente que el ser humano para ascender, o para elevarse, o en esto que íbamos subiendo de estaciones, iba a tener que renunciar al libre albedrío. Y ahí dije, claro, era eso la información que me estaba faltando. Tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío nos permite, porque por eso también fue dado, porque el libre albedrío nos permite venir a buscar esa experiencia que el alma busca en esto de expandir su conciencia. Puede hacerlo porque tiene esa capacidad de discernimiento, esa como cierta desconexión, ¿no? Ese velo de olvido que tenemos, y eso hace que el alma vaya por diferentes recorridos a los que están, como quien diría, preestablecidos por el simple flujo universal. Y eso enriquece la experiencia del alma, eso enriquece al alma, aunque parezca una locura o traído de los pelos, pero en algún punto también el alma vino a buscar eso. Entonces, se nos ha dado ese libre albedrío y lo tenemos para justamente poder hacer esa experiencia. Pero a medida que vamos ascendiendo, es a lo que tenemos que ir renunciando. No es que renunciamos al 100% tal vez al libre albedrío, pero renunciamos a un gran porcentaje del libre albedrío. Cuando se suele graficar a los seres de luz, a los ángeles, si hay algo que tienen de característica los ángeles, que supuestamente el hombre tiene y los ángeles no, es justamente el libre albedrío. Porque cuando un ser de luz se alinea con el todo, ya ese libre albedrío no vale, pero porque no tiene sentido, ¿sí? Va en contra del flujo, es como que simplemente soy en ese flujo y no hay esas posibles direcciones. Entonces, necesito unirme a ese flujo universal para la expansión, porque eso de vuelta potencia procesos, y para eso voy a tener que ir renunciando al libre albedrío, que en realidad es un proceso que en la purificación del espíritu se da cuando yo empiezo a abandonar ese ego exacerbado, ese ego desequilibrado, porque no es que el ego sea en sí mismo malo ni nada por el estilo, en donde suelo confundir, como digo yo, lo que quiero con lo que soy. En esto que hablábamos recién, ¿no? De que quiero champán, pero en realidad no, soy agua, soy 70% agua. Entonces, confundo
confundo realmente lo que quiero, lo que elijo, con lo que soy. Y es una grave confusión porque eso implica un autoengaño, implica estar vedando por capricho, por necedad, porque no quiero hacerme cargo, estar negando esta sabiduría interna que tenemos. Así que, y cuando uno, digamos, sobre todo en estos tiempos en los que hablábamos, ¿no? Que la Tierra por sí mismo y todo está elevando la vibración y generando un flujo energético muy fuerte, y uno no renuncia a ese libre albedrío y quiere seguir en una experiencia material, y todo esto lo digo de vuelta, para aquellas personas que resuenan con esto del salto cuántico, que supuestamente dicen que están, que quieren hacerlo, ¿no? Que ponen de sí, porque una cosa es decir quiero, otra cosa es hacerlo. Realmente tengo que estar dispuesto a morir, tengo que estar dispuesto a cambiar, tengo que dejar las cosas aún en las que creía me hacían bien y todo, y las tengo que dejar igual, y hay que ver si la voluntad te da, si la conciencia te da para hacer eso, porque de vuelta, la palabrita, el seguir a alguien y decir, ay, me encantaría, ya caducó, o sea, ya caducó, no sirve. Se traduce en hechos, se traduce en actos, y cuando uno en estos momentos de esa vertiginosa aceleración en la que estamos, decido frenar ese flujo natural, es donde se producen los bloqueos, y los bloqueos de hoy, con semejante caudal energético que está rodando, genera bloqueos mucho más fuertes, mucho más potentes, con consecuencias actualizadas al instante, y bueno, también hay que hacerse cargo de esas elecciones. Pero justo me pasa a mí, bueno, pero pues ¿estás alineándote o querés todavía seguir teniendo el control y hacer las cosas a tu manera? ¿Sí? Que es la manera de ese ego social, cultural y aprendido, y no, porque también seguir ese flujo universal es seguirte a vos, es hacer realmente las cosas como sos. Y no desde ese capricho egoico, desequilibrado, que implica lo otro. Y finalmente, al momento de llegar a ese momento ascensional, es clave, no solo en ese momento cuando se dé, es clave en todo el recorrido y a partir de este momento, y por eso suelo ser tan insistente también en ese tema, que para poder hacer todo lo anterior, elevar la vibración en voluntad y en conciencia, tomar la decisión de morir porque así lo siento, tener coherencia, ejercer mi originalidad, soltar todo lo que sienta realmente que tengo que soltar y alinearme a ese flujo universal, todo eso requiere algo muy importante, y es que creas en vos, que valores tu sabiduría, que pongas tu real sabiduría, no las razones racionales, las teorías aprendidas, no, que pongas tu real sabiduría, esa que yace en tu interior, esa que está adentro tuyo, como primera instancia, como lo que más valor tiene antes que la opinión de cualquier ser en el mundo. Requerís creer en la sabiduría de tu divinidad, creer en vos, valorarla. Como hablamos en varios videitos sobre Lemuria y Atlántida, la herencia lemuriana que ha tenido un gran peso sobre la herencia atlante que ha tenido un gran peso sobre la parte racional, y en esto de que empezaron en esas instancias a surgir los templos en donde el conocimiento se adquiría en un lugar en el que también volvemos a lo mismo. En algún punto
cuando la densidad de la Tierra era mucho y solamente había algunas personas que podían sostener determinada vibración y bajar determinada información, esos se transformaban en guías y uno iba a intentar comprender la sabiduría del universo a través de estas personas. Pero eso fue un parche momentáneo hasta la llegada de este momento. Y en este momento tenemos ya toda la energía en el universo, y como me habían mencionado hace poquito, ahora en la semana pasada, vibraciones y energías que iban a empezar a ingresar en marzo ya se adelantaron. Creo que todos estamos sintiendo que esta última semana nos ha puesto, ¿no? Nos ha dado vuelta, y creo que no hay una persona que no esté viviendo eso, y en particular hablábamos hoy con diferentes personas, que yo sentía que en otras ocasiones estas actualizaciones energéticas a veces te tiraban de cama o uno quedaba tecleando, recalculando, y esta por lo menos de esta semana ahora fue como súper hiperactiva, onda, a mover, a mover, se acabó el letargo, o sea, es un mega impulso, un mega empuje, que uno no puede parar de hacer cosas, que no viene una cosa que llega a otra, que llega a otra, que llega una propuesta, que surge esto, que cierro aquello, y es mucho. Y bueno, o sea, hoy todo el universo empuja en una dirección y te está dando la claridad y la iluminación para que puedas ver y verte mejor en claridad y empieces a darle valor a eso que ya sentí, a esa luz, a esa divinidad. Esa es tu guía, esa es tu voz, esa es tu esencia, ese es tu maestría interior, esa es tu maestría interior. Es por ahí. Entonces, es difícil porque nos han castigado tanto, ¿no? Cuestionando lo que sentíamos, nuestra sensibilidad. Hoy también hablaba con una colega cuánto, cuando yo atiendo en sesiones a personas, en retiros y todo, cuántas personas, en esto que pensamos que algunas personas somos sensibles y el resto no, yo creo que algunos hemos logrado preservar esa sensibilidad y otros la han tenido más guardada o la han cuestionado más duramente. Pero no hay una sola persona que haya llegado a mí, así sea arquitecto, periodista, abogado, ingeniero agrónomo, lo que sea, que no tenga recuerdos de percepciones extrasensoriales, así sea de niño, de adolescente, de joven, me pasó esto, sí me pasó. Y cuán cuestionada fue esa sensibilidad. Bueno, es momento de dejar de cuestionarla, de aceptarte como un ser sensible, porque esa sensibilidad es la expresión de tu alma. Entonces, de vuelta, sin autoengaños, no es cumplir caprichos del ego, cuando quiero tener razón en algo, no. Es valorar tu intuición, valorar y respetar la divinidad que te yace. Es el punto clave para poder llevar a cabo todo el resto. Entonces, cuando estés dando pasos en este camino ascensional, la pregunta es, como decían, ¿no? Que cuando se te presentan una bifurcación entre dos o más caminos, la pregunta es, ¿cuál de ellos, cuál de esos caminos tiene corazón? Bueno, llévalo un poquito más eh, liviano. ¿Cuál de todos esos caminos tiene alma? ¿Cuál tiene que ver con el sonido de tu alma? Esa es la pregunta clave, fundamental, porque todo lo demás que hablamos, de elevar la vibración, de la decisión de morir, cambiar la originalidad, la coherencia, integridad, todo eso es imposible hacerlo sin la convicción, la certeza y la creencia en vos mismo o en vos misma. Es fundamental. Así que espero realmente
que disfrutes este videíto, que sepas que son puntos que al momento justamente de esto, de estar transitando cambios, puedas detenerte, porque eso es clave en estos tiempos. Hay tantas cosas que hacemos por inercia, palabras que usamos por inercia, reacciones o risas a humores que hacemos por inercia, y ni siquiera nos detenemos a preguntar si realmente eso es gracioso, si eso siento que está vibrando con lo que soy o no. No nos detenemos. Y hoy ese tac, stop, ¿no? Tenía una profesora de teatro, me reía porque tenía una profesora de teatro que era, no, stop, nos hacía hacer movimientos y constantemente nos entregaba un stop y era parar en donde estabas. Pero ese stop hoy es increíblemente necesario. Es increíblemente necesario porque es la instancia en la que yo freno ese impulso en el que vengo de encarnación tras encarnación y pongo en la balanza si eso tiene que ver con esa inercia en la que estoy o es el camino que tiene alma. Así que deténete, cuestionate, mirate, observate. Todo esto con amor, sin juicios. No hay bien o mal, tarde o temprano. El tiempo y el espacio no existen, pero sí existe la coherencia, el eterno presente, y todo esto sucede, esa escucha interna, en un eterno presente, cuando estoy presente. Si estoy acelerado pensando en el trabajo de mañana, eso no va a ocurrir. Si estoy enredándome en los posibles problemas y cosas, eso no va a ocurrir. Si me estoy quedando llorando en el pasado, o como me gustaría ir cuando yo vivía allá en las Pléyades, tampoco va a ocurrir. Ocurre cuando estás aquí, cuando estás ahora, en este eterno presente. Esa conexión que a veces es un instante, es un milisegundo, pero la información llega. Entonces cultivar ese eterno presente y esa escucha interna eh, es un ingrediente también. Tenelo en cuenta, si te sirve, me encantaría que me comentes, que me digas qué te pareció. Si consideras que hay algún ingrediente más que para vos es fundamental, sé que hay un montón. Intenté aunar los primarios, los primeros pasos que estamos dando, porque hay muchos más, hay otros procesos, pero intenté focalizarme en los más ejes, ¿sí? Y en los más simples y en los más cotidianos, en los que uno ya pueda apropiarse, entenderlos y tener esta capacidad de decir, ah, por ahí. Pero si conoces o te imaginas otro, me encantaría que me comentes. Siento que realmente esta red cuántica la alimentamos entre todos. Y la alimentamos de vuelta, como decía en otros videos, en coherencia, en que si algo para vos te resuena, por ejemplo, este video te resuena, dale un like. Es la manera de alimentar tu propia energía, porque estás siendo coherente con vos. Va más allá de mi video, de hacer o no viral algo, no tiene que ver con eso. Entender que cuando uno da un like, no es para el otro, es para uno. Y por lo general estamos más acostumbrados a criticar, a responder, a querer tener razón en un comentario, como le decía el otro día a unas chicas, es tan fácil que el ser humano critique y que el ser humano se enoje y reaccione, sea reactivo, que hay páginas que simplemente suben noticias falsas o noticias controversiales, con títulos remil controversiales que llaman la atención, con alarmas, o con tarjetitas o imágenes de frases mal escritas solo porque comentan, porque le ponen un no me gusta, y eso hace que esa publicación sea viral. Pero digo, hacen eso porque saben que es más fácil que alimentemos aquello que no nos gusta. Entonces, si queremos cambiar el mundo, empecemos a alimentar a aquellos que nos gusta, a compartir honestamente en integridad y en coherencia
aquello que realmente tiene que ver con mi voz interior. Acá en este canal estamos para hablar de cosas profundas, lindas, álmicas, ¿sí? Luminosas. Si vos resonás con eso, comentalo, dale un like, compartilo con alguien que vos pienses que estos tips le pueden ayudar. Porque eso, de vuelta, no es únicamente que estás ayudando a este abrirme mío, a este compartirme mío. Estás ayudando a tu energía que potencia esa coherencia que yace en vos. Y eso es lo que a vos más te debería importar. Así que agradezco de igual modo siempre por tu escucha, por tu mirada, por tu acompañamiento, porque también es una forma de alimentar. La otra es una forma de potenciar. Te agradezco realmente por estar allí. Te dejo seguramente en la cajita de descripción tres videos que ya había hecho con respecto a esta dirección del alma, que son lives que hice el año pasado y el otro creo, que son, me lo anoté por acá, el renacer álmico, los tiempos ascensionales, la ascensión y las frecuencias energéticas y la llave ascensional. Así que, bueno, te voy a compartir en la cajita de descripción, no, alarmas y conciencia, creo que es la otra. Ya me perdí. Bueno, lo dejo ahí en la cajita. Agradezco nuevamente por estar. Te mando un beso inmenso, una gran enviada de luz a esa luz que habita en ti para que esto crezca, y bendiciones, luz y evolución.